Es difícil imaginar un escenario más favorable para la derecha que el de estas elecciones, y sin embargo perdió. Aunque Kast haya superado expectativas y Piñera haya obtenido el primer lugar, no fue capaz en todo este tiempo de modificar un ápice el escenario electoral desde el 2009. De hecho, que las cifras sean las mismas que las de ese año lo confirma, y en ese sentido no debieran ser fuente de esperanza. La cantidad de errores de este gobierno debieran haberle dado a la derecha una ventaja absoluta, pero el que capitalizó esos fracasos fue el Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay dos explicaciones que circulan. La primera, que la gente es ignorante. La segunda, que Chile es un país de izquierda. No comparto estas hipótesis, pero asumiendo que estuvieran en lo correcto, la pregunta entonces es, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué no hemos sido capaces de sacar a las personas de su ignorancia, si es que son ignorantes, o de cambiar su sensibilidad? Porque cuando las culpas se ponen fuera de uno mismo, tendencia muy socialista por lo demás, es bien difícil resolver los problemas. ¿Qué hemos hecho mal nosotros? Esa es la pregunta que importa, porque esa es la parte del problema que sí podemos resolver, la otra no. Y en mi opinión, uno de los problemas más graves de la derecha es que no tiene la más idea de cómo son las personas con las que tiene que establecer un diálogo. Por de pronto, muchas personas desconocen por completo sus problemas. Es lo que viene diciendo Osandón hace rato. Por ejemplo, la derecha ignora que quizá muchas de ellas tuvieron que desistir de un emprendimiento porque el sistema impositivo o la burocracia las asfixió. Ignora también que hubo una gran cantidad de pymes que cerraron porque las grandes empresas negociaron con los políticos condiciones que ellas eran incapaces de cumplir. Y como ignora todo eso la derecha, no es capaz de entender por qué las personas después asocian el libre mercado con un discurso que favorece única y exclusivamente a quienes tienen el suficiente poder como para coludirse con el Estado. ¿Qué credibilidad puede tener entonces un grupo político que no vela por un modelo en el que dice creer y que guarda silencio cuando la competencia es desleal o cuando se producen abusos? Esas mismas personas, esas que se sienten identificadas con la izquierda del Frente Amplio y no con la derecha, se sacaron la mugre quizá para que sus hijos estudiaran y se encontraron después de algunos años con la sorpresa de que la educación por la que se esforzaron en pagarle a sus hijos era tan mala, tan mediocre, que en realidad no hizo ni una diferencia. ¿No resulta más convincente para el que ha vivido algo así la idea de que la educación es un derecho humano más que la defensa de la iniciativa privada, cuando al amparo de esa iniciativa, de esa libertad teórica, se cometieron toda clase de atropellos? Quizá esos izquierdistas ignorantes, esos resentidos, fueron compañeros de trabajo de gente de derecha que con suerte les dirigió la palabra. Y conocieron el hermetismo de su mundo, impenetrable para todos aquellos que hablaran, se vistieran o vivieran en lugares distintos. Algunos incluso sufrieron la experiencia de que otros tuvieran mejores oportunidades que ellos solo por razones sociales. Todo este tipo de cosas han permitido que el discurso de una sociedad libre o en contra del proteccionismo estatal se lea mucho más como un discurso forjado para mantener los privilegios de clase que como una propuesta seria y coherente de libertad. Por eso quizá es perentorio que la derecha haga un esfuerzo por definir su propia identidad para que su actuar político sea mínimamente consistente. Porque ser de derecha es creer que la libertad es sagrada e inviolable, es defender el derecho a decidir por nosotros mismos y sin un tutor. Por eso no nos define un modelo económico, no está ahí nuestra esencia, eso sería penoso y reduccionista. Y si nos interpreta un modelo económico, que lo hace, es solo porque resguarda nuestra libertad, la libertad, por ejemplo, de trabajar. No solo para emplearnos y recibir un sueldo, también para sacar adelante un proyecto sin que venga un funcionario público, actúe como si tuviera la potestad de ponernos 1000 trabas, cuando ocurre que ese funcionario vive gracias a nuestro trabajo, gracias al riesgo que corren quienes tienen la audacia de tomar riesgos de este tipo. Creemos en la libertad de disponer de nosotros mismos y también de lo que ganamos. Y por eso ponemos en tela de juicio el derecho del Estado a aumentar progresivamente los impuestos, mientras no ofrece garantía alguna acerca de cómo están siendo usados esos recursos. Aborrecemos toda forma de opresión, pero especialmente la que produce la concentración de poder. No queremos que ni el Estado, ni los políticos, ni las grandes empresas por la vía de un monopolio tengan tal poder sobre nosotros que nos transformen en esclavos suyos.
Y por eso criticamos, o deberíamos criticar, con tanta fuerza los abusos del fisco como los de todos esos que se han enriquecido a costa de saltarse las reglas o de lograr que las reglas se hagan a su medida. A veces parece, sin embargo, que la concentración de poder nos importa solo en una dirección. Somos libres y queremos que esa libertad nos permita tomar decisiones en lo que a nuestra vida personal se refiere. Por eso nos oponemos, por ejemplo, a la idea de que si a alguna autoridad política se le ocurre que es bueno que existan baños indiferenciados en un colegio, eso no pasa a ser una norma. Respetamos la opinión de que alguien quiera educar así a sus hijos, no vamos a intervenir en eso, pero exigimos que no se declare dogma. Menos todavía cuando ese tipo de experimentos se hacen con gente pobre y nunca con los hijos de los que toman estas decisiones, tratando obviamente de arreglar el mundo a costa de otros. Y si nos oponemos a cuestiones como el matrimonio homosexual, no es porque queramos coartar la libertad de los homosexuales, simplemente sacar al Estado de todo aquello que diga relación con la vida privada y los afectos. Más todavía, no le reconocemos tampoco al Estado el derecho a declararnos marido y mujer y a condicionar a esa ceremonia en el registro civil la posibilidad de aceptar nuestra condición de casados. Esa forma de clericalismo laico nos molesta tanto, ni más ni menos, como el clericalismo religioso. En suma, tal como no queremos que un patrón nos diga lo que podemos o no podemos hacer, tal como no estamos dispuestos a replicar el modelo medieval del feudalismo, tampoco queremos que esa función la cumpla el Estado. Por eso, no creemos en las propuestas del Frente Amplio, que en el fondo lo que producirán es un cambio de jefe, mucho más que una liberación, un jefe distinto antes que la independencia. Por último, no aceptamos las acusaciones que se nos hacen de ser mercantilistas o egoístas. Egoísta y denigrante es decirle a los chilenos que ya que algunos han abusado de ellos, serán ahora otros, nosotros, los que los protegerán. Egoísta es querer concentrar poder. Denigrante, decidir por otros cuestiones que le conciernen, porque se asume, se parte de la base de que son incapaces de hacerlos por sí mismos. Somos defensores de aquello que distingue al hombre del animal, de su libertad. Y esa es la forma en que reconocemos su dignidad. Por eso no nos disfrazamos de mapuche, de homosexuales ni de pobres. No hacemos un fetiche de ninguno de esos grupos. No les hablamos como si fueran inferiores e incapaces, ni aceptamos que otro lo haga para abrir así un espacio a la discriminación positiva y finalmente al clientelismo. Eso es lo que define a una persona de derecha. Ahí está quizá lo que interpreta a muchos de los que se creen de izquierda, no porque lo sean, sino que porque no hay quien encarne o difunda ideas como estas.